Para nosotros es una bendición y un enorme privilegio que se haya repetido voluntaria, obligadamente a 2 cultos, ¿verdad? Así que le damos un fuerte aplauso al Señor y lo que Dios haya puesto en su corazón. Siempre he dicho, ahí está. Siempre he dicho, mis queridos hermanos, que la oración es una herramienta de bendición que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Siempre he pensado, mis queridos hermanos, que la oración es aquella herramienta espiritual más importante que Dios le ha dado a los cristianos. Siempre he pensado que dentro de aquella bendición espiritual, la que levanta la mano y grita es la oración. Déjenme contarle, mis queridos hermanos, que allá en Lucas capítulo 22, del versículo 39 en adelante, está una oración que yo considero que es la oración de victoria. No quiero ser hereje, mi pastor, pero para mí esa oración es la que verdaderamente ganó allá en la cruz del Calvario. No fue la cruz del Calvario en sí. Quiero volver a repetir, no quiero ser hereje. Si gusta se sienta, mi hermano, porque yo tengo mucho hablo y después me voy a olvidar decirle que se siente. Yo he pensado de que cuando se ganó la salvación o la redención fue exactamente en ese lugar. Lucas, del cual yo le acabo de decir que es 22, si no me equivoco, ¿verdad, mis hermanos? En esa fue una oración que hace nuestro Señor Jesucristo allá en el Getsemaní. Usted conoce de esta oración donde nuestro Señor Jesucristo le dice a nuestro Padre Celestial: por favor, Padre, aunque no le dijo Padre, que pase de mí esta copa. Pero a la misma vez le dijo: pero que sea tu voluntad. Ejemplo de la oración número 2. Estamos predicando, estamos tratando de estudiar o de poder comprender cuál es la verdadera oración. Aquella oración que es completamente espiritual. Segundo ejemplo, allá en Lucas también, ahí mismo, un poquito más atrás, en Lucas capítulo 16, encontramos una oración que la platicamos un poquito en el culto anterior, que era la oración entre el rico y Lázaro. Usted sabe, como se lo dije en la anterior, que era una oración donde el cual a nuestro Señor Jesucristo le hicieron una pregunta y él contestó con un momento histórico ahí, donde el cual el rico le habló a él y le dijo: mira, manda a Lázaro para que le vaya a decir a mis familiares que no hagan las cosas que yo estaba haciendo o que yo pensaba que era lo correcto. Estas oraciones, mis queridos hermanos, son las 2 oraciones más importantes que yo considero en la Biblia, no porque no sean las mejores o porque yo lo digo, pero sí me ayudan a poder comparar el pensamiento con respecto de cuál es la oración verdadera. La oración de nuestro Señor Jesucristo lo preparó espiritualmente para poder realizar aquello que iba a hacer en la cruz. Pero la oración entre Lázaro y el rico nos enseña que cuando yo no me dirijo a la persona correcta, las bendiciones no llegan. Hoy sí, váyase por favor, mi querido hermano, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el enorme privilegio, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Señor, queremos meditarnos en este momento, Padre de la gloria, en una herramienta tan importante, Señor, que es la oración. Una herramienta, Señor, que muchos, por nuestra falta de conocimiento o crecimiento espiritual, la utilizamos de una manera que no es la correcta. Padre, te pido, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón y nosotros entonces podamos administrar o ocupar
o utilizar la oración como una oración verdadera. En tu nombre hemos orado, mi Dios. Amén y amén. La oración, como usted conoce, mis queridos hermanos, que también toqué el tema, por eso busqué o elegí esta predicación, era de que nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y en ese momento tan importante para nosotros, porque fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base del cristianismo, sucedió un evento maravilloso, que fue el momento en que tela o lo que estaba ahí colgado se rompió para nosotros poder entrar del lugar santo al lugar santísimo. Yo me di cuenta en la lectura bíblica y en la oración, o por lo menos lo que el Señor a mí me pudo regalar, que quiero compartírselo, es que la oración no es o estamos siendo utilizados de una manera incorrecta por aquellas cosas que me aquejan a mi corazón, que a mí me aquejan por mi bajo conocimiento espiritual y obviamente por mi crecimiento de mi pensamiento carnal. Ese pedazo en el cual yo le estoy tocando el tema, donde nuestro Señor Jesucristo, y dice que se rompió el velo para entrar a un lugar, del lugar santo al lugar santísimo, para aquellos que ya lo conocemos, se lo repito, y aquellos que no lo conocen, se lo cuento. Dice la Biblia que los sacerdotes en aquel tiempo, para poder entrar a este lugar, tenían que ponerse un chinchín en este lugar, donde nosotros o el religioso de aquel tiempo pasaba un tiempo de una manera alejada para no poder pecar, y entraba al lugar, del lugar santo al lugar santísimo, a hacer las cosas que se hacían en el lugar, que no es el tema. Pero cuando las personas afuera no escuchaban el chinchín, entonces ellos empezaban a jalar la pita que también tenían ahí poco a poco, porque cuenta la Biblia que no podían entrar al lugar santísimo una persona que había pecado. Pues yo en mi momento de pensar, ¿verdad?, en mi momento de tratar la manera de analizar lo que Dios me quería enseñar en este lugar, me di cuenta de una cosa. La oración, mis queridos hermanos, que es la herramienta que se libró en ese mismo momento para poderme acercar al Padre, porque antes o en aquellos tiempos bíblicos yo podía presentarme delante del Señor una vez al año y tenía que llevar algo de ofrenda para con el Señor. Entonces me di cuenta que todas estas figuras que el Señor nos estaba enseñando era para que nosotros pudiéramos comprender que la bendición de la oración no era para pedir, sino que era específicamente para que yo como hijo de Dios pudiera utilizar la oración para poderme presentar delante del Padre. La oración es la oportunidad espiritual en el cual yo, siendo imperfecto, sabiendo que tenemos un Dios perfecto, me da la oportunidad a mí espiritualmente para yo poder dar un paso en espíritu y en verdad, para yo poder presentarme delante del Padre. Yo estoy muy seguro de lo que le voy a decir. Si yo hubiera venido a las 2 y nuestro señor presidente Nayib hubiera venido a las 4, ya no me hacen caso. Estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Ya no me hacen caso. Y no es el término de valorar, no, estoy haciendo un ejemplo burdo. Pero a veces nosotros ocupamos la oración o tenemos la oración para poder presentarnos delante del Padre de manera espiritual, pero nosotros la malutilizamos y ocupamos la oración para poderle presentar a nuestro Señor las quejas que nosotros tenemos de manera carnal. La palabra del Señor, con las figuras y muchos aspectos en los cuales encontramos en la Biblia, que no es clase de teología, nos enseñan a nosotros, mis queridos hermanos, que la oración verdadera, la oración que tiene poder, es aquella oración que yo hago con aquellas enseñanzas bíblicas que me enseña la palabra de Dios. Y la primera de ellas es que la oración es la oportunidad que Dios me dio a través de esa herramienta para yo poderme presentar delante del Padre. Tener la bendición, mis queridos hermanos, de estar delante del Dios Todopoderoso, del mismo Dios que le dio poder a un hombre para que pudiese partir
el mar y sus hijos pudiesen pasar, sabiendo, mis hermanos, sabiendo el Señor que ese mismo pueblo lo iba a negar y lo iba a tener dando vueltas 40 años en el desierto para que la generación que no era la correcta le pudiera dar paso a la generación correcta. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, en Jeremías capítulo 29, versículo 12 me enseña: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En el culto anterior de los que estuvimos tratamos la manera de aprender que cuando yo conocía verdaderamente al Señor, yo estaba en Él. Hoy en la oración, mis queridos hermanos, podemos comprender que cuando yo ocupo la oración de una manera correcta, porque me estoy dirigiendo a un Dios todopoderoso, no al genio de la lámpara mágica, yo puedo entender que la oración, por primer punto, lo primero que hace es darme la oportunidad para poderme presentar delante del Padre. Y en segundo lugar, después de tener la bendición sobrenatural de la misericordia de Dios, de su poder y de su amor, de presentarme delante de Él, me da la oportunidad de yo poder recibir una instrucción de parte de Él después de estar delante de su presencia. La oración, mis queridos hermanos, es aquella oportunidad donde yo, al presentarme delante del Padre, yo tengo la probabilidad al 100% que yo voy a recibir una instrucción de parte de Él. Por eso es que Jeremías, en su momento profético, dijo él específicamente: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Usted sabe que Jeremías llegó a un pueblo que se estaba comportando de la patada, hermano. Y su profecía había llegado para que este pueblo pudiese inclinar. Entonces le estaba diciendo: si ustedes se comportan bien y hacen las formas correctas, entonces cuando ustedes lo invoquen y lleguen hacia Él, y que ustedes cuando oren para con Él, yo los voy a escuchar, hermano. Eso fue lo que Jeremías les estaba diciendo. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, entonces nos enseña a nosotros que primero el Padre nos está diciendo o enseñando a través de la Escritura que la oración es una oportunidad que nosotros, los hijos de Dios, podamos entender que la oración no es una vía telefónica, no es una vía de un correo, no es la vía de poderle decir al Padre que me dé las cosas que yo creo que necesito dentro de mi carnalidad. Son versículos que yo tengo en la boca. Usted no tiene nada que decirle al Padre. El Señor ya sabe las cosas que ustedes necesitan antes de que ustedes mismos sepan lo que necesitamos. Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis, mis queridos hermanos, mucho más que cualquier otra cosa que no sea la clasificación de ser hijo de Dios? Mi hermano, la Biblia está diciendo que nosotros vamos a tener moradas en el cielo. No vea el término de la muerte, vea la ganancia que nosotros vamos a recibir en el Señor. Y muchos de nosotros a veces nos preocupamos por las cosas que nosotros queremos alcanzar en la carnalidad. No sé si lo dije, pero ayer en la noche yo salí muy tarde del lugar donde nosotros estamos durmiendo, hospedados, porque un pastor vino y me dijo: pastor, ¿no quiere salir? Y le dije yo: sí, yo quiero conocer este lugar famoso donde están las estrellas en el piso, porque no me puedo ir sin tomarme una foto ahí, ni la foto de las letras grandotas, ¿verdad?, que dice Hollywood. No me puedo ir, le digo yo a él. Pero estando yo en ese lugar, yo hago la broma que iba pasando una mujer morena muy guapa,
muy guapa, muy guapa. Y yo la quería voltear a ver, hermanos. Sí, no me vea mal, pero es que hubiera querido voltear a ver un hombre. Mire, y yo así va. Yo sé que mis compañeros pastores me van a entender. Sí va. Que nadie me fuera a ver. Y se me acerca un hermano de allá del Salvador. Hey, pastor, me dice, ¿qué anda haciendo aquí? Y yo a decirle yo a quererle ver el trasero de la... Mentiras, hermano, mentiras. Yo lo que quiero decirle es, hermanos, nosotros somos cristianos en todos lados, no solo en la iglesia. Pero a veces se nos olvida, porque por la falta de crecimiento espiritual, que lo venimos hablando desde el culto anterior, también lo aplicamos en aquellos sentidos de aquellas cosas que Dios nos ha dado, que es la herramienta espiritual que se llama oración. Y viene la persona que no conoce a Dios y quiere pedirle 40,000 cosas porque sabe que Dios tiene la fuerza de podérselo dar. Porque Dios le puede dar todo lo que usted pida, hermano. La Biblia habla de la prosperidad también, que no es mi tema, pero habla de la prosperidad y que Dios le va a dar las cosas que usted necesita, pero cuando usted es verdaderamente un hijo de Dios. Porque sabe el Señor que en lo poco le fue fiel y en lo mucho. Y empezamos a usar la oración, con aspectos carnales, pero buscando la espiritualidad. Claro que son cosas que el Señor jamás va a poder bendecir. La palabra del Señor ahora me está tratando de decir que aquellos que buscamos la oración o al Señor de una forma carnal, nunca podemos contestar aquellas peticiones que estamos pidiendo, porque no buscamos al Señor de una manera correcta, en espíritu y en verdad. Y el tema donde nosotros estamos agarrados es específicamente de la oración. Yo le dije hace un momento, la oración es una oportunidad de poderme presentar delante del Padre con mis imperfecciones y con mis defectos. La oración, mis queridos hermanos, es la oportunidad de cuando yo he tenido la bendición de poderme acercar de parte de Dios de manera espiritual. Yo tengo entonces el segundo objetivo o el privilegio de poder recibir una instrucción de parte de Dios. La oración correcta, mis queridos hermanos, nos ayuda también que después de presentarme delante del Padre, de recibir una instrucción, Dios se compadece de mí y puede escuchar o puede atender nuestras aflicciones. Cuando digo atender nuestras aflicciones, estoy haciendo el ejemplo más grande del cual todo el cristiano se acerca a Dios. Porque todos nos acercamos y hablamos con Dios cuando tenemos un problema. Pero pocos hablamos y le decimos al Señor, yo sé que se va a oír es ridículo, pero ¿por qué en la oración nos dice, Señor, ¿cómo te sentís? ¿Estás alegre con lo que yo hago? ¿Por qué nadie se lo pregunta? ¿Por qué pocos somos? Y me incluyo, porque hasta hace poco comencé con esto y le digo, Señor, yo leo tu palabra y hay cosas que no las entiendo. ¿Por qué no me permitís entenderlas? Mi hermano, uno de mis sueños de venir a los Estados Unidos, uno de mis sueños, que creo que eran 3, si no me equivoco, es poder ir al seminario del seminario donde está el pastor John MacArthur. Ese es uno de mis objetivos de venir, porque quiero conocer de Dios. Y uno de los pastores, que es un gran pastor, que ustedes lo conocen, que es el pastor Elmer, me dice, pastor, yo te pago el vuelo para que vengas. No, pastor, le digo yo, porque mi discernimiento espiritual me dice que yo también tengo que trabajar, hermanos, en la iglesia, de las cosas que Dios me dio. Pero le prometo que el otro año, si Dios lo permite, yo voy a venir a esos 5 días de seminario, porque yo sé que me va a ayudar para el crecimiento espiritual. Yo no le he pedido al Señor un BM. En mis oraciones, perdón que se lo diga de mí, así como le dije en el otro culto, yo no puedo ponerle otro ejemplo porque solo mi vida conozco. Yo no estoy preocupado o atento a las cosas que hacen los demás. Aunque hay cosas que tengo que atenderlas, que es en la vida de los demás, lastimosamente.
Pero la Biblia, mis hermanos, me enseña a mí que cuando yo me acerco al Señor, Él se compadece de nosotros. Y Él se compadece también de aquellos que creemos que no necesitamos de Él. Porque también el que cree que tiene éxito y no se lo adjudica a nuestro Señor, está igualmente equivocado con aquel que sabe que ha pecado y que le está pidiendo perdón al Señor. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, entonces, en Mateo capítulo 6, del versículo 6 al 13, me dice lo siguiente: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, solo nos está diciendo que debemos de tener también una conciencia espiritual para nosotros poder comprender la importancia que la oración verdadera tiene en nuestras vidas. De la oración verdadera que nosotros hacemos con ella para con Dios, nos va a ayudar a muchas de las cosas espirituales y en el camino que nosotros mismos andamos haciendo. Muchas veces, mi hermano, yo me he topado con situaciones que yo no sé para dónde agarrar. Y a mí se me enseñó en la iglesia central, a mi pastor, que lo que nosotros no podamos hacerlo, lo tenemos que lograr a través de la oración. Y me quedo callado y me doy la vuelta para que nadie me vaya a interrumpir. Y me doy la vuelta, o sea, tratando de dar la espalda a alguien si llega a pasar por la oficina donde yo estoy, que la mía está de último, para poder orar y para poderle decir: Señor, yo no sé qué hacer, decime vos qué es lo que debo de hacer. Y entonces llegamos a aquel punto donde yo aprendí que la oración verdadera, mis queridos hermanos, me ayuda también a poder reestructurar nuestras vidas. ¿Por qué a reestructurarlas, hermanos? ¿Por qué? Porque a veces, como yo me he equivocado, y como mi amigo Mario, que está con nosotros congregándose ahora, un fuerte aplauso a Mario. Allá está Mario, sentado. La piñata, hermano, la piñata. Agárrenmela en el aire, hermanos. Yo he llegado a momentos en los cuales yo creo que estoy haciendo bien, y por medio de la oración el Señor me cambia todo el pensamiento. El Señor me cambia aquel pensamiento que yo estoy teniendo, que según yo en mi conciencia las cosas que yo estoy haciendo están correctas, o la decisión que yo he tomado es la correcta. Y en oraciones previas a las situaciones, Dios me ha dado el privilegio de poder reestructurar el pensamiento que yo he tenido, y me doy cuenta que es un error de lo que yo estoy cometiendo. Hace mucho tiempo, mis hermanos, chicos, cuando termine me avisan el tiempo, porque si no se me va a olvidar y voy a seguir hablando. Con el tiempo, mis queridos hermanos, allá en nuestra iglesia central, nosotros, por ser una iglesia grande, tenemos miles de problemas, hermano, porque es un montón de gente, se puede imaginar, gente sentada ahí, 8,000, 7,000 personas, hermanos. Pues en el equipo del pastor al cual yo tengo el privilegio de estar, pasó un problema con un muchacho, ¿verdad? Y otro muchacho que hoy es compañero mío, que nosotros lo tuvimos, no yo, sino que en el tiempo que yo tuve el privilegio de llevar la dirección de jóvenes, no el pastor principal, sino que el segundo, como lo decimos nosotros, para que nos entendamos, no porque todos somos servidores, hermano. No hay importancia superior ni inferior, todos somos iguales, nada más nosotros cumplimos un cierto rol que Dios nos dio. Pues me dice uno de los compañeros míos que estuvo antes en jóvenes, que es un cipote, que se llama Abelino, yo creo que ustedes lo han de conocer si ven los cultos de la iglesia, y me dice él: hey pastor, me dice, bueno, Edén me dice ese, por la confianza, ¿va? No me dice pastor, me dice: hey Edén, me dice, ¿por qué crees vos que él se comporta así? Y le digo yo, en el cristianismo o en la Biblia hay un término que se llama muerte espiritual. La muerte espiritual, mis queridos hermanos, es aquella parte donde yo ya no pienso como el Señor, sino que yo empiezo a pensar como yo, y empiezo a cometer o a hacer errores que no los tengo que clasificar yo, sino que los clasifica la Biblia, como se lo dije hace un momento a nuestro pastor Neri.
donde yo empiezo a desvalorizar lo que Dios valorizó por medio de su muerte. O sea, Dios nos da la importancia y nos da la medida a través de la palabra de Dios. Pero a mí, para explicármelo en español, me vale un bledo de lo que el Señor diga ahí. Y empiezo a hacer las cosas como yo crea conveniente. Empiezo a robar, empiezo a dañar a la iglesia, empiezo a comportarme de una manera incorrecta afuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Quito, agarro, me voy con una, me voy con otra, golpeo a la que, ¿me entiende? Lo que yo quiero llegar, hacemos lo que queremos. Entonces eso ya no hay una conciencia espiritual. Y no hay una conciencia espiritual porque hay una muerte espiritual. Entonces, la reestructuración de la que yo estoy hablando por medio de la oración es que yo pueda abrir mis ojos y poder entender que me estoy equivocando. A eso nos referimos con el término o con el ejemplo que yo le estaba explicando hace un momento, de lo cual Abelino me dijo, pastor, Edén me dijo, ¿por qué hace eso si él debería de entender que está malo? Simplemente porque había una muerte espiritual en él. Aunque él llevará muchas cosas que son espirituales porque es trabajo de la iglesia, o él las tenía en sus manos para poderla desarrollar. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, nos está tratando la manera de enseñarnos, y me lo enseñó a mí primero, que la Biblia nos enseña o nos da los parámetros para yo poder comprender cuál es la oración verdadera, la oración que de verdad va a alcanzar las bendiciones de parte de Dios, que es la oración que a mí me va a ayudar a entender verdaderamente cuál es la voluntad del Padre para conmigo. Y después de poderme presentar o poder comprender espiritualmente que la oración me ayuda a poderme presentar delante de Dios, después a recibir su instrucción, y que Él por medio de esa oración se compadece de nuestras oraciones porque nos está escuchando, también nos ayuda a encontrar paz y consuelo. Nos ayuda a encontrar paz y consuelo. Yo estoy seguro que si usted me va a entender esto, uno tiene un gran problemón y uno se detiene porque no sabe qué hacer y le dice, Señor, por favor. Dice la Biblia que tengo yo y que también la tiene usted, solo que en mi caso yo estoy seguro que la he subrayado y quizás usted también. Dice que va a venir la paz sobre todo entendimiento. Está diciendo que vamos a tener nuestro mundo hecho pedazos o pata arriba, pero como sabemos que Dios está con nosotros, vamos a estar tranquilos. Ese es el término que nuestro Señor nos va a ayudar a encontrar la paz y el consuelo. La oración verdadera, mis queridos hermanos, como lo hemos leído en todos los versículos, 4 versículos que hemos estado leyendo hace un momento, nos enseña a nosotros que la oración es una oración temprana. ¿Por qué es una oración temprana, mi hermano? No es que yo voy a orar para lo que me va a pasar más tarde. Es la oración temprana, es la oración que yo hago con sinceridad en el Padre. Y el Padre comienza a limpiar todas aquellas cosas que podrían haber sido si yo me hubiera comportado de una manera incorrecta antes de reestructurar mi vida. La oración me enseña a mí a poder cambiar mi pensamiento negativo cuando yo estoy demasiado molesto y empiezo a orar. Y el Señor me da esa paz de la cual acabamos de hablar y me da tranquilidad. Entonces, quiere decir que yo me alejo de aquella acción incorrecta en enojo que yo iba a cometer en algún momento. Yo les comenté en el culto anterior que yo me quería bajar a cachimbear un baboso. Aunque yo no me detuve allí en la oración, pero quiero poner el ejemplo ese. Que el razonamiento que me dio Gaby en ese momento me ayudó a mí a poder detenerme y no cometer las cosas que yo iba a cometer. Yo se lo dije, allá en El Salvador ya no se puede agarrar de trompadas uno porque se lo llevan preso, hermano. Antes galán era porque uno se arreglaba un par de toques por ahí
y todo quedaba tranquilo. Pero ya no se puede hacer eso, hermano. Imagínense, me hubieran llevado preso después que me iba a sacar del reino de los cielos mi jefe. ¿Me entiende? Me iba a ir a dormir allí a ver cuántos días, ¿verdad? Y dicen que ahí violan a la gente. Mentira, no sé, nunca he estado ahí. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos enseña entonces a nosotros que la oración también es un ejercicio. Es un ejercicio que a mí me va a ayudar a que mi fe pueda ser reactivada para yo poder ejercer el ministerio que Dios me dio, para poder confiar en el Señor, para poder saber, mis queridos hermanos, que lo que yo estoy haciendo está correcto y mis pies están completamente parados en la roca que es Cristo. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, después de enseñarnos las cosas que nosotros hemos tratado la manera de aprender hoy, o lo que el Señor nos ha dado la oportunidad de poder comprender, que es presentarme delante de Dios, recibir una instrucción, que Él se compadece de nuestras acciones, de nuestras aflicciones, que nos ayuda a encontrar paz y consuelo en Él, que nos ayuda a reestructurar nuestras vidas a través de la oración, que entramos en ese término de que la oración es una oración temprana, que la oración es un método de ejercicio de mi fe. También nos hace entender que el que comprende la oración verdadera por su crecimiento espiritual tiene que ver mucho el entendimiento, tiene que ver mucho con el ser elegido hijo de Dios. Esto es bien delicado, mis hermanos. Esto es bien delicado. Porque el uso de la oración correcta o verdadera revela mi estado de ser una persona escogida o un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo oro para el Señor, no para mi beneficio. Porque la oración va a revelar lo que yo tengo en el corazón: necesidad, odio, preocupación. ¿Por qué lo tengo? Si yo oro para la restauración de algo, o lo oro por mí, o oro para que el Señor se glorifique. ¿Por qué oro? ¿Usted ora para sentirse bien usted, o para estar bien delante de nuestro Padre Celestial? ¿Verdad que son cosas bien diferentes, verdad? Yo recuerdo que cuando arreglamos esto, que es un rollo, por ahí estaba mi hermano, ¿verdad? Y yo les estaba explicando cómo fue el rollo mío con respecto a la visa, que es muy largo, hermano. Es muy largo, porque yo cometí un error y después, bueno. La cuestión es que antes de que me dieran la visa, yo le dije: Señor, si esto va a ser de bendición, entonces que me la den. Si este evaluado va a ser solo para irme a tomar una foto en la estrella de los Doors y publicarla en mi Instagram para que todos los religiosos salten, entonces mejor no. Porque yo no quiero nada que no sea para glorificar el nombre de Dios. No digo que yo soy perfecto, estamos de acuerdo, ¿verdad? No, hermano, si a mí se me ocurren cada cosa de plano, se lo digo. Y yo digo: Señor, por favor, vea, por favor. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, porque creo que ya es tiempo. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, solo nos enseña a que aquella herramienta que Dios le dio en un momento determinado, cuando fue su crucifixión, los ejemplos de la oración de guerra o ganar de guerra que hablamos de Lucas capítulo 22, de la oración desde el infierno, que es la única oración desde el infierno que usted va a encontrar en la Biblia, en Lucas capítulo 16, nos enseña una balanza de entonces cuál debe de ser la oración perfecta y las cosas que nosotros podemos aprender a través de las figuras que Dios nos enseña a través de la lectura bíblica. Quizás hay muchas cosas que no las he mencionado, pero eso es lo que el Señor nos dio en su momento, que es donde aprendemos lo más básico. Dentro de ese bosquejo y de aquello que el Señor me ha dado, usted no va a encontrar el punto 7, el punto 10, el punto 20, depende de la escala de valores que usted le dé. No va a encontrar el punto donde yo le diga: pida lo que quiera. No lo va a encontrar, hermano,
porque ese punto mataría el versículo que yo le acabo de leer, donde el Señor dice de que Él ya sabe las cosas que ustedes necesitan antes que ustedes se den cuenta que lo necesitan. La palabra del Señor nos enseña hoy, mis queridos hermanos, que Dios tiene un inmenso amor para con cada uno de nosotros y que Él quiere que usted hable de corazón para con Él por medio de la oración. Yo quiero concluir diciendo, como lo digo siempre, hermano, la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por darme el enorme privilegio de poder, Señor, glorificar tu nombre por segunda vez en este lugar maravilloso, en esta iglesia preciosa, con nuestro amigo, Señor, el pastor Edwin. Gracias, Señor, nuevamente, Señor, por su ministerio, por aquella visión que tiene delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por su vida, por el orden, por esa pasión, Señor, que tú le has dado, Señor, en el ministerio. Oro, Señor, por los pastores que nos acompañan, Señor, en este momento. Quizás no los mencione por cuestiones de tiempo, Señor, pero sabemos y estoy seguro que tú los tienes, Señor, en el hueco de tu mano. Y que ese llamado que ellos tienen, Señor, es para poderte glorificar tu nombre. Oro, Señor, por aquellos que representamos o estamos en este lugar, Señor, que los puedas bendecir. Una vez más, gracias, Señor, por nuestro pastor Edwin. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastor. Señor, te damos las gracias porque a través de esta enseñanza muchas veces te pedimos cosas, Señor, que no deberían de tener ese orden. Nuestra oración, Señor, siempre debería de ser, mi Dios, el mejorar nuestra comunión contigo. El poder, Señor, pedirte por nuestro corazón si hay algo malo. El poder mejorar quizás en pensamientos que no te agradan, sentimientos que no te agradan, Señor. Por eso, Espíritu Santo, queremos suplicarte que cada día, cada momento que vengamos delante del Padre, si bien es cierto tenemos un modelo, no una repetición de palabras, un modelo para poder hablar contigo, necesitamos tanto del Espíritu Santo. Porque en esa oración, Señor, cuántas veces tu Espíritu nos ha cambiado el orden de nuestras peticiones. Por eso, Señor, bendiga a su iglesia, bendiga a nuestro querido pastor Edén. Oramos por su vida, por su ministerio, oramos por su familia. Y asimismo, Dios, por todos aquellos que desafiaron el cansancio, el calor, la distancia, el estado de ánimo, el estado emocional, para poder estar acá, Señor. Bendícelos. Señor, en la multiplicación de los panes, en la alimentación de los 5,000 dijiste, tengo compasión de ellos. Así que esperamos, Dios, que nos mandes con un hermoso refrigerio a nuestro corazón, que podamos ir satisfechos a través de nuestra comunión contigo, Señor. Y al amigo que nunca ha recibido a Cristo, queremos decirle que Dios le ama. Voy a hacer una pequeña oración y ojalá que usted tenga ese paso de fe, porque si usted se ha sentido incomodado, es porque el Señor le está hablando. Repita después de mí: Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, pasados, presentes y aún los que me son ocultos. Creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios enviado a esta tierra a morir en mi lugar. Creo que esa sangre preciosa es la única que puede perdonar y borrarme mis pecados delante de Dios. Creo que tú resucitaste al tercer día y que el día que yo también muera, mi alma será resucitada y llevada a la vida eterna y llevada al cielo, porque he creído en Jesús como mi Salvador personal.
Amén y amén. Gracias, Padre, nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. No te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos